Bueno, mis hermanos, este día vamos a tener una vez más nuestro estudio en la escuela dominical, en el capítulo número 22 de nuestra confesión de fe. Capítulo número 22 de nuestra confesión de fe, y vamos a estar hoy en los numerales 3 y 4 de la confesión, numerales 3 y 4, recordando que tenemos como título en esta escuela dominical la expresión del amor a Cristo en la adoración pública. El tema es respecto a la expresión que nosotros como iglesia damos en amor a Cristo en la adoración pública. Nuestra mayor expresión de amor a nuestro glorioso Señor es en su día, de la manera que Dios lo ordena y con los medios y formas que Dios lo ha determinado. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que este día, que es un día especial, no por ser día de lo que llaman Semana Mayor, ¿no? O Semana Santa, y este día se conoce como el día de Domingo de Resurrección. No de Pascua, el de Pascua sería el siguiente. Se supondría que hoy es el domingo, supuesto domingo de resurrección del Señor. En realidad, nuestro gran glorioso Señor resucitó hace más de 2000 años y está sentado a la diestra del Padre y ordenó que en su día haya una forma de culto que sea de acuerdo a su voluntad. La Biblia nos dice en la primera carta de Pedro, ¿cierto? En el capítulo 3, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero que también somos una casa espiritual donde se deben presentar sacrificios agradables a nuestro Dios. Sacrificios agradables es de acuerdo a como Él lo determinó. ¿Qué sabemos nosotros, por ejemplo, del caso de la primera adoración que Dios instituyó en un día o para el día del encuentro con Dios? ¿Qué hizo Dios para ese día? Hablemos del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Dios para ese día? Para el día de adoración o para la forma de adoración en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo Dios? Pero mi pregunta es, ¿el origen o cuando se instauró el día? No cuando se instauró el día. Hablo de la adoración religiosa. ¿Qué hizo Dios para estar en el Antiguo Testamento con Israel y para que hubiese adoración? ¿Qué hizo Dios? Un tabernáculo, ¿cierto? Que era el lugar de... ¿Cómo se llamó a esa carpa? ¿El tabernáculo de qué? Del encuentro. Del encuentro. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios venía allí para reunirse con el pueblo. Pero eso no fue así simplemente. El Señor hizo algo específico con todo eso para que el lugar y el tiempo de adoración tuviesen unas condiciones. ¿Qué hizo? Dios establece normas, leyes, decretos. Sí. Correcto. Todos entraban ahí. Correcto. Se me perdió. El sacerdote escogido, elegido. Sí. Con un proceso de purificación días antes. Sí. Pero el primer día que se instauró la carpa del encuentro, ¿recuerdan qué hizo Dios? Descendió. Sí, Dios descendió. Y después de que esas cosas sucedieron, el Señor le dijo a Moisés que hiciera algo con una familia. Consagrar a esa familia. Y para consagrarlas, ¿qué tenía que hacer Moisés con esos varones de esa familia? Hermano Samuel. Es específicamente
habla de cómo se consagró a Aarón y a los dos hijos. Y se le puso a él, se le dio la investidura y se llevaron los sacrificios. Eran varios sacrificios. Por el pecado, por la consagración. Y bueno, aparte de eso lo vistieron con todo lo que le habían puesto, la mitra. Ok, pero vayamos en el orden. ¿Qué hicieron primero? Escoger. El Señor los escogió. Sí. El Señor dijo a Aarón y Hur. Pero ¿qué hizo Moisés con ellos primero? ¿Qué hizo? Los llamó al tabernáculo Sí. y llamó a toda la congregación. Eso dice la historia. Moisés llamó a toda la congregación al tabernáculo y llamó a Aarón, Nadab, y Abiú y Eleazar, bueno, a los hijos de Aarón, y los metió en el tabernáculo. ¿Y qué fue lo que siguió después de eso? ¿Qué hizo Moisés con ellos? La Biblia dice que tomó a Aarón y no hizo ningún sacrificio. ¿Qué fue lo primero que hizo? Dice, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, ¿Y qué hizo? los carneros y el canastillo de los panes y Trajo levaduras. todo lo de la ofrenda. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Correcto. eso fue Moisés como Jehová le mandó. ¿Y qué más sí? ¿Qué más sí? Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ok, lo primero que hizo, Acercarse a los lavó con agua. No hizo ningún sacrificio. Los lavó con agua. Los lavó. Después de lavarlos con agua, ¿qué hizo? Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. ¿Lo vistió? Los lavó y los vistió. El proceso de la salvación de Dios, de nuestro Dios, es algo que pasa inmediatamente, pero tiene una secuencia, ¿no? Lo primero que Dios hace para regenerarnos es lavarnos y vestirnos de su gracia. Antes de aplicar el sacrificio a nuestra vida, porque estamos muertos en delitos y pecados y no entendemos, antes de eso tiene que darnos vida. Tiene que darnos vida para poder hacer eso. Y luego nos viste. Pero cuando nosotros vemos toda la vestidura de Aarón, vemos que es una vestidura para que él resalte. No es una vestidura elegante, es una vestidura de gracia, es una vestidura de exaltación. Tienen en la frente algo que se conoce como diadema. La diadema es una corona. No, la mitra es el gorro. Pero enfrente a él hay una cosa como una placa, pero es como una corona, una diadema. Diadema se colocan las mujeres, ¿cierto? Aquí. Y es como una coronita. Regularmente a las muchachas en 15 años les colocan esa diadema, ¿cierto? O a las novias. Así que de alguna manera está siendo investido como un rey o un príncipe. Y en esa corona dice santidad a Jehová. Pero lo primero que hacen es colocarle vestiduras. Y después de las vestiduras dice, y le ciñeron el cinturón y le ciñeron el pectoral. Y en el pectoral está, eso es una placa de oro. Que imagínense el sol brillando a esa hora, poniéndole la placa y viendo el resplandor del sol sobre una placa de oro con 12 piedras, que al mirar eso debe producir un asombro. Asombro. Pasemos de todo lo de Aarón, porque Aarón es una tipificación de Cristo. Luego dice que trajeron a los hijos de Aarón y los vistieron con las vestiduras especiales para estar en el templo o en la casa del encuentro. Era la casa del encuentro. Si eso era para el pueblo de Israel, ¿recuerdan cuando Jesús el Señor estuvo en la tierra y le dijeron, ¿qué señal tú haces? Después de que limpió el templo, ¿qué señal tú haces? ¿Qué respondió él? Que van a recibir la señal de Jonás. Destruid. Este templo en 3 días y en 3 días lo levantaré. ¿Quién es el templo? Cristo. ¿Quién es la carpa del encuentro? Él. Cristo. Cristo tabernaculó entre nosotros. Él es el tabernáculo de Dios. Y este día es el día del encuentro en el tabernáculo de Dios, en Cristo, porque estamos en Él. Y estamos vestidos de Él. Y como dijo Pedro, somos real sacerdocio. Usted y yo hemos sido vestidos con vestiduras de santidad, no para cualquier cosa, sino para venir hoy
a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Yo siempre he escuchado que la iglesia es una especie de hospital donde vienen almas enfermas, pero cuando yo veo la Biblia veo una cosa diferente. La Biblia dice que somos templo, casa de Dios, edificado con piedras vivas, columna y baluarte de la verdad, y donde viene el real sacerdocio a presentar sacrificios agradables a Dios, vestidos con vestiduras resplandecientes, vestidos con el honor de Cristo. Así que hoy no venimos como enfermos a lamentar, hoy venimos a celebrar la gloria de Cristo. Amén. Así que si la iglesia pudiera compararse a un hospital, no debe ser el día del Señor. Porque el día del Señor viene el pueblo que fue escogido y elegido por Él, vestido con vestiduras de santidad, única y exclusivamente a ofrecer a Él sacrificios agradables, sacrificios espirituales. Por eso, hermano, usted y yo, durante toda la semana debemos haber venido haciendo un tiempo de preparación. Y por eso el día primero de la semana debemos venir con el mejor vestido. ¿Cuál es? Cristo. Pero también mostrar fuera. Alguien ha dicho que este es el día en que debemos mostrar mayor santidad que cualquier otro día, no por hipocresía. Porque muchas personas hipócritamente vienen el día de hoy a fingir que son cristianos. Pero el resto de la semana han vivido como demonios. Cristo nos ha dicho lo siguiente. Vamos a ir a Juan capítulo número 14, los versículos 13 y 14. Juan 14, versículos 13 y 14. Numeral 22, artículo 3 y 4 vamos a ver el día de hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Ya vimos que Dios escogió a unas personas y allí les muestra a Él su señorío, porque Él es Dios y quiere ser invocado, adorado, glorificado. Y también nos ha dicho en el numeral 2 que la adoración religiosa al Señor debe de tributarse de una manera especial. Es al Padre, no a los ángeles, no a ninguna otra persona, sino a Dios. Ahora se nos va a hablar de otra cosa. Vamos a leer los versículos 13 y 14 de la siguiente manera. Yo leo uno, ustedes leen el siguiente. Por favor, hagámoslo de la manera más unísono. Dice así la Escritura, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Siguen ustedes? Ok. Antes de entrar a esto, imaginémonos la primera adoración en el universo. La primera adoración en el universo sucedió en el día séptimo. La primera adoración. Pero ese día séptimo es el primer día de creación del hombre. ¿Cuándo fue creado el hombre? El día sexto. ¿Cuándo conoció Dios al hombre? ¿Cuándo conoció el hombre a Dios más bien? El séptimo día, ¿cierto? Pero el séptimo día es el primer día de la creación del hombre. Préstenme atención, hermanos, porque si se distraen en otra cosa. El séptimo día es el primer día ¿de qué? No, el primer día de la creación del hombre. Primer día de la creación del hombre. ¿Eso tendrá que ver con el primer día de la semana? Sí, porque es el primer día de la nueva creación, cuando Cristo resucita, ¿sí o no? Pero nos trasladamos a ese primer día de la semana. ¿Qué sucedió en ese primer día de la semana? El Señor dijo, o más bien, en ese séptimo día, que es el primer día de la creación de Adán, el Señor dijo, este día será guardado santo. Y será llamado día de reposo. ¿Saben qué dijo Jesús que era el día de reposo? El día de reposo fue creado antes o después del hombre.
Pero fue creado antes o después del hombre. Después. ¿Cierto? El hombre fue creado en el día sexto. Sí. Y el día séptimo fue declarado día de reposo. ¿Qué fue creado primero? El hombre. Y a causa de ser el primer día del hombre, Dios dijo, repose. ¿Cuál era el fin de Dios? Ya lo vimos en otro momento. Que el hombre conociera a Dios y Dios tener un encuentro con el hombre. ¿Sí? Dios tener un encuentro con el hombre. Seguramente durante esos días el hombre conversó con Dios. En ese primer día de creación, que es el séptimo, el hombre conversó con Dios y Dios le dio todas las instrucciones que el hombre tenía que tener. Es exactamente lo mismo que pasa un día como hoy. El primer día de la creación del hombre, ¿cuál es? El día que lo creó fue el sexto. Pero el primer día que el hombre se encuentra con Dios, ¿cuál es? El séptimo. Es el primer día después de su creación, digámoslo así. El primer día después de su creación es el séptimo día. Ese primer día de la creación del hombre, que es el séptimo día, ¿qué hace Dios con el hombre? Se encuentra con él. ¿Y se encuentra para qué? Para lo mismo que hoy pasa. Instruirlo y enseñarle todas las cosas que él no sabe. Instruirlo. Así que ese es un día especial. Tiene dos acciones o dos factores. Uno, el hombre no va a hacer nada. Nada. Solamente estar con su Dios. Y recibir instrucción de Dios. Es posible que ese es el día que el Señor le haya dicho, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla a Adán. Porque es exactamente lo mismo que pasa hoy cuando se enseña y se predica la palabra de Dios para que el pueblo de Dios sea instruido. Es lo mismo. Ahora, la Biblia dice en Génesis que pasaba algo constantemente con el hombre hasta el día en que el hombre hizo algo que lo llevó a hacer otra cosa. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre en contra de Dios? ¿Por qué desobedeció el hombre? Por incredulidad. Y me parece tan impresionante cómo Dios trae todas las cosas a contexto. ¿Qué dice la Biblia que son los primeros que van a ir al lago de fuego y azufre? Los cobardes y los incrédulos. Uno podría decir, la Biblia debería tener la lista de que los primeros que van a ir al infierno son los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros. No. Es de los cobardes y los incrédulos. ¿Qué fue el primer ataque en la vida del hombre? La incredulidad. Y la incredulidad llevó al hombre a desobedecer. Y esa incredulidad llegó por el orgullo, la arrogancia de una mentira. ¿Cuál? Ser como Dios. ¿Y qué hizo el hombre después de que pecó? Se escondió. Y trató de... ¿Cómo se le llama a eso? Hipocresía, porque trató de cubrirse y parecer que estaba todo bien, ¿cierto? Miren lo que dice la Biblia, porque los cobardes e incrédulos y todos los hipócritas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero la Biblia dice que el Señor hacía algo que fue lo que le causó a Adán el temor. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes ya han leído Génesis. ¿Qué dice la Biblia que hacía Dios? Que fue lo que le causó un gran temor. Se paseaba en el huerto al aire del día. Así que, ¿qué día tendría que haber venido el Señor a buscar a Adán? El día 7. No, el día de reposo. Y el día de reposo el Señor vino a encontrarse con Adán y encontró la iglesia sola. Perdónenme que lo ponga en ese contexto. Y dice el Señor, Adán, ¿dónde estás? Aquí no está durmiendo. Tuve miedo y me escondí. ¿Cómo sabes que estabas desnudo? ¿Acaso comiste? ¿Y por qué comió? Por incredulidad, porque le creyó al diablo en lugar de a Dios, porque obedeció la voz de su... etcétera, etcétera. Todas las cosas que se confabularon. Y por incredulidad de orgullo salió de la presencia del Señor. Sí, pero... Y es que es bien cierto que, por ejemplo,
si hoy no venimos o intentamos no acercarnos, es porque hemos pecado realmente. O sea, realmente es el. O sea, es imposible pensar que alguien que no haya pecado no venga, o sea, es imposible. Sí, han dicho varias cosas. Uno es, ¿la Biblia aleja al hombre del pecado o el pecado aleja al hombre de la Biblia? De la misma manera, ¿la iglesia ayuda a que el hombre esté lejos del pecado o el pecado hace que el hombre esté lejos de la iglesia? ¿Qué es lo que hace el hombre al no querer venir? Es ocultarse. Es enfrentarse con un vestido de hipocresía diciendo, yo estoy bien, pero no lo quiero mostrar. Pero Cristo nos conoce, Él lo sabe. Ahora, Él dejó algo en su palabra que nos puede ayudar en todas estas cosas, porque lo que hace Dios con Adán es tener algo que Él nos va a ordenar. Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hace Adán? Hermana Clementina, primero su pregunta. Hay un conflicto en nuestro espíritu, y es que cuando yo peco, Sí. el enemigo me susurra y me dice, ¿para qué es hipócrita? ¿Para qué le sigue pidiendo perdón? Si siempre anda pidiendo perdón por lo mismo. Así me dijo alguien alguna vez, dijo, ay, todas las veces pide perdón por lo mismo y lo sigue haciendo. Y eso tenemos... me lo susurra, y entonces si yo le hago caso, pues es lógico que yo me voy a ir alejando y alejando y alejando y apartando, y yo ya no quiero, porque la verdad es esa, que yo digo, yo no quiero estar acá. Pero esa es la misma mentira del diablo, con que Dios os ha dicho. Sí. Pero ¿qué ha dicho el Señor? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y que si el Hijo nos ha libertado, nos ha libertado. Correcto, hermano Samuel. Sí, y digamos que también haciendo la claridad que dije que los que pecaban no habían venido, pero no quiere decir que los que estén Sí, aquí no, somos mejores, de ninguna manera. No hemos pecado, y yo, digamos, quiero hacer esa precisión en el sentido de que, digamos, en mi caso, a mí digamos, yo vengo con el principio de Juan 3, porque el Señor dijo, y esta es la condenación, ¿cuál? Que la luz vino al mundo. Y que la luz, pero ¿por qué dice? Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces yo estoy aquí, es porque sabiendo que he pecado, yo quiero que Él la reprenda. Amén. ¿Sí? Porque si no me ocultaba. Y eso me pone en el sentido de que yo estoy en igual condición, solo que entiendo que Él es el que me puede libertar y me toca. Ok. Entonces, ¿qué hizo Dios? Emitió su voz y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hizo Adán? Respondió. ¿Qué es eso, hermanos? Esa es la primera oración de la Biblia. Y aunque no es una oración que glorifique al Señor, Dios nos está dando ahora una cosa distinta. Adán no tenía lo que nosotros hoy tenemos. Como nos dice el texto, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Adán no tenía en qué nombre presentarse a Dios. Por eso quedó condenado. Era necesario un redentor, nuestro Cristo, para podernos presentar. Pero hubo una oración. ¿Dónde estás tú? Y esa oración fue una oración de disculpas. La mujer que me diste, es que la serpiente, es que me engañó, es que yo no sabía. Pero Adán no era un ignorante. Adán ya había hablado con Dios varias veces, porque ya la costumbre era que Dios se paseaba con él el día domingo. Hermanos, este es el día más magnífico de toda la historia. No porque hoy se celebre la resurrección del Señor, es el día más magnífico, y miren cómo la providencia de Dios hizo que universalmente fuera declarado un día para que la gente descanse. Pero la gente no sabe dónde descansar. La gente y los cristianos creen que descansar es irse de vacaciones, irse de paseo, pero Jesús dijo claramente, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que lo primero que le dio a Adán fue reposo, para que conociera qué debía hacer cada sexto día cuando empezaba el séptimo. Y nosotros también, hermanos, toda la semana hemos tenido dificultad, lucha, y hoy venimos para ser revestidos, fortificados. ¿Qué hacía el sacerdote dentro del templo? Llevaba los sacrificios, y el Señor dijo, a ustedes les voy a dar tales partes para que ustedes lo hagan, pero de una dijo especialmente, esa la tienen que comer el mismo día.
Y como la Pascua también el Señor dijo, ustedes se la tienen que comer toda y salir de afán. Así vivimos nosotros, de afán caminando hacia la vida eterna. Ya nos hablaron de eso hace un tiempo atrás, vino un pastor que nos habló que debemos estar preparados para la muerte porque vivimos, y otro pastor nos dijo que vivimos caminando como peregrinos en este camino. Y así andamos cada domingo, cada día del Señor. Venimos para comer de eso que fue sacrificado. Y se le dijo, a Moisés se le dio la espaldilla derecha. Y a Aarón y a sus hijos la pierna. Me parece tan interesante, hermanos, porque se les dio donde hay más comida, donde hay más sabor. Y si yo lo veo eso como a Cristo, digo, ¿cómo es posible este día despreciarlo y no hacer en él lo que realmente en ningún otro día podemos encontrar? Ningún otro día, hermanos, hay tanta gloria de Dios viniendo sobre su iglesia y recibiendo de él todo el nutrimento que el primer día de la semana, como era el séptimo, para que Cristo se encuentre con nosotros. ¿Y qué podemos hacer en ese día? Porque ese día está regulado por el Señor para que la adoración deba darse al Padre. Y entonces el numeral 3 de nuestra confesión nos dice, siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Escritura? Eso lo resumió el Señor, pero Él dijo, que no tendrás dioses ajenos. Pero antes de eso, ¿qué dijo? Antes, ¿qué dijo? ¿Qué dice el libro de Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego en Deuteronomio encontramos de nuevo, ¿cierto? ¿Deuteronomio qué? ¿Cierto? ¿Qué dice allí? Deuteronomio 5. No. Sí, por eso sigue. Y luego dice negativamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otra vez vuelvo a repetir, queridos hermanos, ¿a qué Dios oramos hoy? Porque lamentablemente la iglesia muchas veces viene y nos sentamos o nos prestamos en el lugar de adoración, nos presentamos ante ese lugar con un Dios distinto al Dios que deberíamos estar adorando. Y ese Dios puede ser el trabajo, sea el trabajo que tengo que hacer el lunes o el que me quedó por hacer, o el desayuno que no comí bien hoy, o el dolor de espalda, o el dolor de cabeza, o todo lo que pasó en la semana. Pero el Señor claramente dijo en todo el libro del Antiguo, en todo el Antiguo Testamento y en el libro de Isaías y en otros libros, dijo, este es el día que ustedes deben dejar absolutamente todo y únicamente dedicarse a mí. Porque la iglesia se sienta pensando en la olla del sancocho, en lo que sea, y a ese Dios le dedica la adoración del día del Señor en lugar del Señor. Y hoy debemos estar pendientes de a qué Dios voy a orar. Porque todo lo que pidieres en mi nombre, dijo el Señor, yo lo haré. ¿Pero a quién? Al Padre. ¿Y quién es el Padre? Aquel que envió al Hijo. El dador del Espíritu Santo, el que nos ha investido con su gracia, nos ha dado su amor. Así que la parte importante o una parte importante en la adoración religiosa, hermanos, es que nosotros vengamos a orar conforme a la palabra y al poder y a la verdad de Dios que Él exige de todos los hombres, que lo amemos con todo el corazón, alma, mente y fuerzas y que no haya otro Dios delante de nosotros. Dios no lo pide. Dios no lo aconseja, lo exige, lo demanda. Por eso nosotros en la adoración bíblica vamos a excluir en el día del Señor cualquier cosa que tenga que ver con algo distinto a glorificar a Cristo. Llámese lo que sea. Cumpleaños, el aniversario, cualquier cosa que sea. Porque este es el día del Señor. Durante el resto de la semana podemos dedicarnos a eso. Pero en este día
Nuestra oración y adoración deben estar encaminados a glorificar a Cristo, no a decir, me duele, me hace falta, porque hoy estamos mirando a Cristo como si estuviera Aarón delante de nosotros ante el sol con las vestiduras de gloria. No me imagino, mire, yo a veces había pensado, hermanos, que pudiéramos estar en los días en que el Señor Jesús vivió en la tierra. Pero ahora que lo pienso mejor, yo creo que los discípulos del Señor vivían aterrados todos los días que tenían que levantarse e ir y compartir con Cristo. Porque compartir con el ser humano más perfecto sobre toda la tierra y que en algún momento se para frente a una condición de una gran tormenta y le dice al viento, calla, enmudece, y la tormenta se calla, se despejan las nubes y sale el sol, eso debe producir terror. No me imagino a Santiago viviendo al lado de Cristo. Así que ya como que no me apetece mucho haber vivido en los días en que el Señor estaba. Señor. Sí, sí. Y digamos que es coherente con la escritura y digamos que tiene dos partes para verlo, porque Isaías dice que cayó como muerto, Juan también dice que lo vio y cayó también como muerto en su esplendor, ¿no? Pero también dice que Juan se recostó sobre su pecho, había una cercanía. Sí. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, esto, mira, en Isaías 58 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, porque estamos hablando también de la oración. Sí. Y hasta está en el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Es nuestra condición siempre que el pueblo se acercó al Sinaí y dijo: uy, es terrible. Moisés, escúchalo tú y dinos lo que dice porque es terrible. Y el Señor les dijo: bien dijeron. Pero el texto nos muestra que lo dijeron era porque ellos no conocían a Dios. ¿Sí? Y eso los alejaba, porque a pesar de que es así, dice, llamaré a esto ayuno y día agradable a Jehová, hacer todo ese tipo de cosas. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres y a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y entonces yo me acuerdo del día de reposo del Señor Jesús. Él iba a las sinagogas, pero se comportaba diferente a ellos. Y en el día de reposo sanó muchas personas. Y él vivía en eso. Y yo vi en la historia bíblica que en el día de reposo mucha gente se alegraba en ver lo que hacía Cristo. O sea, era la esperanza y la luz. Ese hombre que era diferente. Y eso a mí en lo personal me apasiona y me impacta de una manera importante. Claro, es que Cristo es el amor. Y en cuanto al amor, hay un círculo perfecto. Pero ese círculo perfecto engancha dos cosas. Entonces imagínense un círculo acá, donde aquí arriba hay algo y aquí abajo hay algo. Y circula. Es simplemente una imaginación. Y aquí arriba está Dios. Así que el amor es hacia Dios, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero luego baja aquí y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor circula en ese sentido. Por esa razón, cuando Cristo se presenta, Él que es el amor de Dios, se presenta con lo que el cristiano debe presentarse: misericordia, afabilidad, bondad. Y por eso cuando la iglesia se reúne no debe reunirse para pelear. No. Es lo mismo que le dijo José a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero no peleen entre ustedes. Yo los perdono. Hagan lo mismo y vivan en armonía. Vayan a casa y díganle a mi padre que aún estoy vivo. Entonces, de esa misma manera nosotros nos presentamos hoy en amor a Dios y presentamos oraciones que glorifiquen ese amor.
que glorifiquen a esa persona, que glorifiquen todo lo que él ha hecho. Y eso es parte de la adoración y Dios la exige de todos los hombres, porque a Adán se le exigía antes de pecar. Y después de que el hombre ha pecado, la exigencia sigue igual. Pero ¿quién la puede cumplir? Solamente aquellos que hemos sido llamados. Y dice también nuestra confesión, para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo. Como les decía, Adán no tenía el nombre de quien pedir. No tenía redentor. Hasta que se le hizo la promesa después de ser sacado del huerto. Pero nosotros no tenemos la promesa, tenemos al Redentor. Y hoy podemos justamente gloriarnos en el Redentor, sabiendo que Él nos rescató de esa condición perdida y nos da una vez más reposo. ¿Qué perdió el hombre? Su reposo. Entró en desgracia, entró en temor. Pero ahora podemos, como Juan, como bien argumentaba nuestro hermano Samuel, venir ante Cristo como ante ese Padre que es justo y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, pero que si pedimos perdón y nos acercamos a Él, nos podemos recostar en su pecho. No sin el temor, no sin el temor, pero con la confianza de que aunque me castigue, no quitará de mí su misericordia. Entonces este es un día de mucha gloria, de mucha exaltación, no solamente para Dios, porque es que Dios no la necesita. En realidad es a favor nuestro. El primer día de la semana, que antes era el séptimo, fue creado para el hombre, para que el hombre tenga todo aquello que no puede tener ningún otro día de la semana, sino hoy. Y se debe hacer oración y se debe presentar todo en nombre de Cristo, con ayuda del Espíritu Santo, conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que está revelada en la Escritura. Con entendimiento, por eso pedimos que cuando cantamos, cantemos ¿qué? Con entendimiento, reverencia, y esa reverencia es que estamos ante el Padre Todopoderoso, ante Jesucristo, su representante perfecto, y también es Señor y Rey, con humildad. ¿Y por qué nos presentamos con humildad? ¿Cómo se presentó Adán la primera vez después de haber caído? ¿Con humildad? Fue la primera vez que se presentó con arrogancia. No es mi culpa, es que ¿cuántos de nosotros podemos venir hoy en día, hoy, y en lugar de reconocer delante del Señor que somos pecadores, que el Señor por su misericordia ha traído? Y supongamos, tuve una discusión con mi esposa, luego le digo, Señor, tú sabes que venía con la mejor intención, pero si no hubiera sido porque mi esposa... ¿Eso es humildad? No, eso no es humildad. La humildad es poder decir, Señor, yo reconozco que soy un incapaz de soportar a mi esposa. Por poner un ejemplo. Y entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos presentarnos con humildad. Pero además también dice con fervor, fe, amor y perseverancia. Con fervor. ¿Qué significa la palabra fervor? Algo como el hervor del agua, con algo de Alka-Seltzer, ¿no? Sí, con algo de eso. Fervor. Con efervescencia, con fervor, de decir, Señor, sí, he tenido problemas durante esta semana, pero yo he clamado a tu gracia y tú me has ayudado, y hoy vengo a decirte, gracias. Tú siempre has estado conmigo, tú siempre me has ayudado. Hoy no es el día de no. No, este no es el día para eso. Ha habido días toda la semana para que usted lo haya hecho. Hoy viene reconociendo, sí, soy un pecador, pero un pecador que ha podido entrar en tu gracia. Y vengo con fervor a decir, te agradezco por tu amor y por tu misericordia. Fe, amor y perseverancia. Fe, amor y perseverancia podrían ir juntos. Aunque la fe habla de lo que es la Escritura, de lo que Él nos enseña, el amor es aquella figura que muestra realmente que somos cristianos. Hoy lo vamos a ver que el amor no son expresiones, son acciones. Y yo puedo decir, Dios, te amo con todo mi corazón. Y con solo el hecho de que llegue 5, 10, 15, 20 minutos tarde a la convocación con el Señor, me parece tan impresionante eso, hermanos. Por lo menos yo lo viví.
Y perdónenme porque pues eso no es la... Pero es lo que pasa en la vida de los seres humanos. Cuando estaba de novio, mi esposa, antes de ser mi esposa, decía, nos vemos a tal hora en tal parte. ¿Sabe a qué hora llegaba yo? Mucho antes. Por un miedo o peligro a que llegara tarde y ella ya no estuviera. Cantar de los Cantares nos dice lo siguiente, querido hermano, que usted lo debe saber. Dice, oh, mi amado vino y miró por la celosía. Y golpeó a la puerta. Y dijo, mi amada, ven. Y ella dijo, no, me acabo de lavar, estoy acostada. ¿Cierto? Y el amado insistió y ella dijo, pero es que acabo de perfumarme y no me quiero levantar porque ensuciaría mis pies con el suelo. Y el amado dijo, bueno, si no quieres, entonces me voy. Y ella después dijo, ay, se fue. ¿Y qué hizo? Tuvo que salir a buscarlo. Y cuando salió a buscarlo, dice claramente Cantar de los Cantares, me hallaron los guardas de la ciudad y me golpearon. Es lo que mereces. Porque tu amado vino a buscarte y le dijiste, estoy ocupado. Espérame. Y hermanos, yo no quiero con esto infundirles temor, yo lo que le quiero infundir es fervor. Cualquier cosa que perdamos del Señor es una gran pérdida. Cualquier cosa. Qué bendición aquellos tres que andaban siempre con el Señor, pero los otros no supieron las mismas cosas que supieron Pedro, Juan y Santiago. Necesitamos tener ese fervor, fe, amor y perseverancia. Claro, aquí nos hablan estos dos artículos acerca de la oración, y cuando se ora con otros debe hacerse en una lengua conocida, por supuesto. Estamos hablando en contra de aquellos que oran en jeringonzas y lenguas desconocidas, que dicen que son lenguas angelicales cuando realmente muchas de esas veces son cosas que vienen del mismo infierno y palabras que nadie podría descifrar, y no se sabe usted si está honrando o blasfemando el nombre del Señor con su jeringonza o con la que usaron o usan las personas hoy en día. Porque lo que dice claramente la Biblia de esas primeras lenguas fueron idiomas conocidos, y la gente sabía y escuchaba y entendía lo que estaban hablando. El artículo 4 nos dice, la oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas. Mire, dice que para la adoración del día del Señor, la oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas, o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos ni de aquellos de quienes se puede saber que han cometido pecado de muerte. Bueno, lo que queremos decir es que en el día del Señor nosotros oramos buscando que el nombre de Cristo sea glorificado todo el tiempo por lo que Él ha hecho en la redención por nosotros. ¿Qué obra más grande que la obra de redención puede haber? Ninguna, ¿cierto? No hay otra. La obra de la creación es suprema, pero la obra de redimir lo que se había perdido es más suprema. Pero ahora pregunto, ¿cuál de las dos obras glorifica más a Dios? Ninguna, porque Dios no necesita mayor gloria. Dijo alguien, y pareciera una contradicción, que el día que Cristo murió y entregó su vida, y Dios no recibió mayor gloria que la que ya tenía, ni menos de la que Él merece. Sin embargo, para nosotros hay una gran diferencia entre el día que fuimos sacados del Edén y ahora que hemos sido recogidos en Cristo para estar en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿A favor de quién es todo esto? A favor de ti y de mí. Dios no recibe nada con que tú llegues 5 minutos antes, 1 hora antes o 1 hora después, pero tú sí pierdes mucho. Es más, puedes perderlo todo, porque el Señor dijo claramente, el que en lo poco ha sido fiel, sobre mucho le pondré. Pero a aquel que tiene se le dará más, y a aquel que no tiene,
aún lo poco que tiene le será quitado. ¿Por falta de qué? Ya lo veremos en la predicación. Por falta del primer amor. Porque el mandamiento principal para orar y para hacer todo lo que hacemos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor lo resumió como con los otros mandamientos hasta el cuarto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo nosotros podemos decir en una oración hoy o en cualquier día de la semana que amamos a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, si el primer día de la semana, que es el día que Cristo merece todo el mérito, toda la gloria y toda la alabanza, tú dices: pero llegar 5 minutos tarde a la reunión, eso no importa? Y que además de eso, cuando tu hermano llega o hace algo contra ti, no solo eres indiferente, sino que lo desprecias. ¿Cómo puedes tú y yo decir en esas dos acciones que yo amo a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas? ¿A cuál Dios? ¿A tu enojo? ¿Al mercado de la semana? ¿Al desayuno que hoy dejaste de hacer? ¿Al problema que tienes? ¿Al dolor de espalda? ¿A la enfermedad que tengas? ¿A qué viniste a adorar hoy? Hoy no es el día de estar pensando ni en el trabajo, ni en la enfermedad, aunque te duela, ni en qué voy a hacer el lunes, ni en qué dejé de hacer ayer, ni en qué voy a hacer la semana entrante. Es solo y única, exclusivamente para Cristo. Y para orar dándole gloria a Él y pedir, si es necesario, cosas que glorifiquen el nombre de Él, incluidas en el plan de redención. Hoy es el día en que tú no debes dedicarte a tu egoísmo: Señor, dame, quiero, necesito. No. Hoy es el día que debemos decir: Señor, te adoramos, te glorificamos y concédenos hacer más para llevar la gloria tuya sobre esta tierra. Pero Cristo lo va a hacer. ¿Sabe con quién? Pablo dijo: conoce el Señor a los que son suyos. Y el que empezó la buena obra, la perfeccionará. Por esa razón es que nosotros debemos escudriñarnos todos los días si somos cristianos. Porque yo soy cristiano, el Señor dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguna cosa pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿A quién? A sus ovejas, a sus hijos, a sus escogidos. Los demás están excluidos. Ten cuidado que no estés excluido. Porque hoy, cuando estemos en la predicación, hermanos, usted comprenderá hoy, y espero que comprendamos con todos los santos, si usted ha tenido alguna vez el primer amor o nunca lo ha tenido. Porque si usted no ha tenido nunca el primer amor, no sabe cómo regresar a él. Nunca podrá saberlo. Y eso solo significa una cosa: que usted está muerto en delitos y pecados. Pero si usted ha conocido el primer amor, también conoce el camino de regreso. Porque Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Conocen. El capítulo 14 tiene claramente ahí un título: Jesús es el camino. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otro sentido, Él es el amor. Él es el camino al amor. Él es el que nos encamina al amor. Él es el que nos va a enseñar a amarlo. Y por eso tú tienes que estar aquí, para aprender a amarlo. No puedes aprender a amarlo en ninguna otra parte. Es en la iglesia, hermanos, donde tú aprendes a amar al Señor. 2 razones te voy a dar para que entiendas cómo la oración debe hoy ubicarse en la forma en que nosotros podamos orar al Señor, de que podamos amarlo como Él debe ser amado. La primera es que el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan dijo: si alguno dice que ama a Dios y no ama, el tal es mentiroso. Entonces, en esos dos sentidos, hermanos, si tú no vienes hoy a amar la palabra de Dios, a querer hacer todo lo que Dios dice, no porque lo dijo el pastor, sino porque así debe ser, porque el Señor dijo: obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas, y lo que estamos haciendo en la iglesia es buscando la gloria de Cristo y la bendición de sus almas.
Eso se hace en comunidad, entre hermanos. Y no puedes tener diferencia con tus hermanos, aunque ese hermano sea tu marido o tu mujer. Es más, si eso es así, qué terrible condición. Qué desgraciada condición. Porque lo que debería vivir la iglesia en comunidad el día domingo es paraíso. ¿Dónde se encontró el Señor con Adán? En el paraíso. ¿Y qué debe ser el hogar en representación a la iglesia? Un pequeño paraíso. ¿Quién debe cuidar ese paraíso? El hombre, no es la mujer. Y les he dicho, olvídense de ese dicho coloquial colombiano, que el hogar lo hace la mujer. Eso es absolutamente mentira. El hogar no lo hace la mujer. Fue a Adán, al hombre, a quien se le dijo que guardara el huerto y lo labrara. Es a nosotros, los hombres, los que nos corresponde labrar, cultivar y cuidar el huerto de nuestro hogar. Y eso incluye a nuestra esposa, porque a ella también se nos dio para administrarlo. Si tú administras mal a tu esposa, como ya lo he dicho antes, y si en el día del Señor no aprendes cómo administrarla y obedeces y creas un cuchillo de marca mayor, no tengas queja alguna de cortarte o ser traspasado por él, porque la culpa no es del cuchillo, es tuya que lo fabricaste. Por eso el Señor dijo claramente que se presentaría a sí mismo una iglesia pura, santa. Él mismo la iba a hacer para él. Entonces, ¿quién hace el hogar? El hombre. ¿Quién lo cuida, lo labra y lo organiza para que sea un pequeño paraíso? El hombre. ¿Y quién le colabora? La mujer. Y cada uno tiene mandamientos por aparte que debe cumplir. Porque luego dirá el hombre, y por supuesto estoy hablando de lo que debemos hacer en el día del Señor, es que los hogares deben estar afablemente viviendo con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, amor, fe y perseverancia en el amor, de tal manera que hoy podamos como hogar presentar a Dios una adoración que valga la pena. Señor. Sí, en las tipologías que el Señor muestra en la Escritura, yo creo que todos quisiéramos escuchar, eso es lo que yo pienso, que todos quisiéramos escuchar buen siervo fiel. Todos quisiéramos llegar a escuchar eso. Digamos que sabemos que no todos van a trabajar por ello, ¿no? Y es algo que el apóstol Juan dice que él vio en el día del Señor. Dice que cuando llegaban todos arrojaban coronas delante de él, y Pablo decía: ustedes son coronas mías. Él había trabajado en la obra, y me apasiona este tema, me apasiona que el Señor nos habla en nuestro corazón, porque, mi hermano, cuando yo veo Hechos de los Apóstoles, dice que la iglesia perseveraba y crecía. Y dice que, y ahorita que mencionaste de los discípulos, unos que eran más cercanos al Señor, dice que Pedro y Juan iban camino al templo de la Hermosa, y a la entrada, porque ellos iban a adorar en el día del Señor, y a la entrada había un hombre mendigante. Entonces él les pide monedas, y entonces ellos le dicen: no tenemos, pero de lo que tenemos te damos. Y luego ahí ocurre una cosa muy maravillosa. Entonces dice la saben, pero ellos trabajaron y tienen que entregarle al Señor en adoración. Y pues ahora nuestro turno de trabajar también, hermano, y saber que algún día tendremos que presentar coronas delante del Señor por recibir azotes. Claro. Tú dices: ¿yo qué corona voy a presentar si yo no soy pastor? ¿Tus hijos? Si tus hijos van al infierno, tú no tienes corona. Sí, claro, pero ¿cuáles son los primeros? ¿Tus hijos? Imagínate que tú llegas al cielo y vas a decirle al Señor: no, es que mi mujer no quiso venir conmigo. Y el Señor te diga: sí, vas a entrar como por fuego. Yo te recibo, pero hazte al final de la fila. Desde allá me verás. Esto
Estoy poniendo ejemplos, yo no estoy diciendo que eso vaya a ser así porque no lo sé. Pero no es lo mismo estar cerca de la presencia del Señor que estar a cierta distancia. Yo creo que las personas que van a un concierto o alguna cosa de esas pagan las boletas más caras porque tienen que estar allá, quieren estar allá adelante y quieren que el artista salga y les dé la mano y toda esa vaina, ¿cierto? Perdón por la palabra vaina, discúlpeme porque me emocioné. Pero nosotros los cristianos queremos estar por allá lejos de la presencia del Señor. No somos de los que queremos estar más adelante donde... Y eso cuesta. Y cuesta aquí. Cuesta aquí. Querido hermano que no quieres amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, no creas que vas a recibir las mejores cosas del Señor en el reino. Porque era tu más grande trabajo. Y no lo hiciste. Si sobre poco no fuiste fiel, tampoco tendrás sobre mucho. No digan después, Señor, es que... ¿Y tus hijos? Pero es que yo quise, yo le... No. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Fue a la cruz y murió. ¿Cuánto estoy haciendo yo por mis hijos? Me da miedo decirle a mis hijos, te vas a ir al infierno, por favor, arrepiéntete, pero ojo, ¿cómo le vas a decir si te vas a ir al infierno? Porque el Señor nunca le dijo a nadie que se iba al infierno antes de mostrarle primero todo su amor, toda su misericordia. Y después de que le mostró todo su amor y toda su misericordia, le dijo, y recuerda que si no lo aceptas, te vas al infierno. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer ya está condenado. Así que si tú primero presentas la condenación antes que el amor, estás mal. Por supuesto, el amor se presenta después de presentar la ley, pero la ley es amor. No, pastor, la ley es juicio y la ley condena. Sí, pero la ley empieza, amarás, ¿o no? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy venimos a eso y nuestra oración hoy debe estar encaminada a pedir de Dios eso. Porque lo necesitamos como miserables condenados. Si tú crees que no lo necesitas, eres de los primeros que debe ir al infierno. Porque los cobardes e incrédulos y todos los hipócritas, ese que cree, no, yo estoy bien. Yo estoy bien. Miren, yo estoy bien. ¿Verdad? Y ponen la fachada de que yo ya he cambiado. Yo ya he mejorado. ¿Cierto, mujer? Que yo ya... Y ella obligadamente dice, sí, algo ha cambiado. ¿Cierto, hijo? Que yo ya he cambiado. Sí, pero por no hacerlo quedar mal. Pero Dios y tú saben que eres la misma criatura perversa que si no pide misericordia, merece irse al infierno. Entonces, hermanos, hoy debemos orar, y estas son las cosas lícitas que nosotros debemos hacer, y debemos orar a Dios ya teniendo con quién, no como Adán, por medio del Hijo, al Padre, y eso es lícito hacer el día del Señor. Hoy, como día del Señor, deberíamos tener nuestra condición de orar y buscar, tener una conversación con las personas. Hoy debería ser nuestro día de evangelismo, hoy debería ser nuestro día de testimoniar a todo el mundo, hoy debería ser el día de decir, marido, mujer, reconciliémonos, amémonos más, hagámonos mejor, no hagámonos pasito. No. Muramos, no matémonos, no, cada quien. Muramos para vivir para Cristo. Y hoy Cristo nos va a enseñar cómo. De hecho lo está haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dijo el Señor que hay 3 fundamentos que permanecen hasta hoy, pero uno es mayor que todos. Y hoy permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos, el amor. Y la fe se desarrolla en amor. Entonces, hermanos, necesitamos desarrollar el amor. Y hoy comprenderemos volver al primer amor y hacer las cosas en amor. Y seguramente, si Dios nos concede, si somos de sus ovejas y escuchamos su voz, podremos retornar, mejorar, y yo creo en un avivamiento. Oremos. Majestad, gracias por enseñarnos que en este tu día podemos orar.
y orar por cosas lícitas como las que hemos visto, Señor, que debemos honrarte a ti con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, pero también interactuamos con prójimo, con hermanos, incluso entre ellos están nuestros padres, esposos, esposas e hijos. Y debemos hoy aprender más a ser como Cristo, el amor verdadero, mansos y humildes, servidores de todos. Y por eso necesitamos orar que nos des esas gracias, esas virtudes, esas condiciones que no tenemos. Y nos concedas ser de testimonio amando y dando a conocer la gloria de Cristo a través de nuestra vida. Una vida de amor, una vida de dedicación, una vida de mansedumbre, una vida de humildad, de la cual carecemos, Señor. Y pudiéramos decir como aquel de la Odisea, Señor, o entender que somos como Él, pobres, ciegos, miserables, desnudos, que necesitamos ser revestidos de tu gracia. Pero sin duda, si tú nos hablas esto es porque tú quieres, porque tú tienes mucho más que darnos que nosotros que pedir todas estas cosas, así como vestiste de gloria a Aarón, como vestiste a sus hijos, como les diste un tabernáculo, ahora nos has dado a Cristo, el templo, la gloria, la gracia, la iglesia, los hermanos y todo para nuestra bendición, para nuestra santificación. Que en este día, Señor, podamos honrarte con mayor obediencia, con mayor exaltación a la gloria de Cristo, a su obra y aceptación a su fe, para vivir esa fe verdadera en el poder del Espíritu Santo. Para gloria tuya, Padre, en Cristo Jesús. Amén.